Él es analista del Servicio Sismológico Nacional. Jonathan, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las características de este sismo y los datos precisos? Se han estado manejando algunos datos distintos. ¿Cuál fue la intensidad y cuál es el tipo de sismo? Mire, la magnitud hasta el momento es de magnitud 7.8. Sigue siendo preliminar. Bien. Se está calculando todavía, pero esa es la información que hasta el momento se tiene. La hora fue a las 12 horas, 2 minutos con 46 segundos. Bien. Y la región epicentral es las costas de Guerrero, Oaxaca. Bien, ¿qué tipo de sismo es? ¿Podemos corroborar con usted qué tipo de sismo? Es un sismo de subducción, es decir, es un sismo que está asociado al movimiento de la placa de Cocos que se mete por debajo de la placa norteamericana. Jonathan, estamos hablando de un sismo de tipo oscilatorio, ¿es así, horizontal? Mire, todos los sismos tienen esas dos características, tanto un movimiento vertical como un movimiento horizontal, y depende de la distancia a la fuente. Las personas que están cerca de la costa lo sintieron prevalentemente con movimientos verticales, mientras que las personas más alejadas, como en la Ciudad de México, lo que predominó fueron los movimientos horizontales. Pero el sismo tiene las dos características. Si lo comparamos, Jonathan, con el sismo de 1985 en la Ciudad de México, ¿qué características podríamos resaltar? Porque vemos que en cuanto a grados, en cuanto a intensidad o magnitud, es muy cercano al 8.1 que se vivió, al menos de esta forma preliminar, el 7.8 que se tiene hasta el momento, claro. Es muy cercano al 8.1 y vemos que quizá no se sintió tanto o no hay los daños que hubo en 1985. ¿Tiene que ver con el tipo también de sismo? Claro que sí, porque este sismo ocurrió no tanto en la costa, un poquito más hacia la parte continental. La profundidad también influye, 15 kilómetros. Y entonces, pero aún así, entre un sismo de magnitud 7.8 y uno de 8.1, sí existe un tamaño considerable, de unas 10 veces más o menos. O sea, el sismo de magnitud 8.1 es 10 veces más grande que uno de 7.8. Ahora, Jonathan, ¿cuántas réplicas se han registrado, particularmente aquí en la Ciudad de México? Porque se había hablado que eran 6, algunos otros habían dicho que 7. ¿Cuál es la cifra que ustedes tienen registrado y de qué intensidad? Hasta el momento tenemos registradas 10 réplicas, pero solo 5 están en el rango de entre 5 y 5.3. Bien, entonces son 10 réplicas. ¿Se esperan más en las próximas horas? Sí, efectivamente, que van a ir disminuyendo la magnitud. Pero sí, este sismo va a generar un número importante de réplicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las entidades como en Guerrero, donde ahí justamente fue el epicentro y se ha hablado que se han sentido alrededor de 15 réplicas? ¿Qué reporte tienen ustedes? Bueno, hasta el momento no hemos... Es la información que tenemos, lo que hemos registrado. Esa pertenece directamente a Protección Civil. No hemos tenido contacto, al menos, con ellos. Jonathan, esta información pertenece a Protección Civil. Jonathan, ¿qué facilidad tiene el Servicio Sismológico Nacional, sobre todo para detectar con anticipación o para pronosticar de alguna manera este tipo de sismos de esta magnitud? ¿Hay la tecnología suficiente para determinarlo con cierto tiempo de anterioridad? No, hasta el momento, a pesar de los avances tecnológicos, no se puede predecir los sismos. Contamos con herramientas. Lo que sí le puedo comentar es que el Servicio Sismológico a los 5 minutos emitió un primer cálculo en forma automática, pero ya fue una vez ocurrido el sismo. Entonces, hasta el momento, pues no existe la tecnología para predecir sismos. La alerta sísmica, lo que sabemos es que nos da alrededor de unos 50 segundos antes de que sintamos el movimiento principal, o sea, las aceleraciones más fuertes, pero el sismo ya ocurrió. Entonces hasta el momento no existe ninguna técnica para predecir sismos. Jonathan, había tenido o surge la duda en un principio de que este sismo fue de 7.6 grados cuando el Servicio Sismológico de Estados Unidos dio a conocer este dato. Después el Servicio Sismológico Nacional da a conocer que es de 7.8. Esa variación, ¿por qué se da? Y si se debería también tomar en cuenta esa observación que hace el Servicio Sismológico de Estados Unidos. Claro, mire, la magnitud depende de las estaciones y de los registros. Es una función directa de cada estación y de cada registro. Entonces, por ejemplo, el Servicio Sismológico de los Estados Unidos calcula con datos que tiene en su red,
que están en todo a lo largo de su territorio, y nosotros calculamos con datos que están aquí en el país. Entonces esas ligeras variaciones de magnitud se debe precisamente a los datos, porque nosotros estamos calculando con datos que son más cercanos. Bien. Bien, Jonathan Arreola, analista del Servicio Sismológico Nacional, te agradecemos mucho estos importantes datos. Gracias, Jonathan.